Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es José Altamirano y hoy voy a hablarles sobre las obligaciones. Las obligaciones en el derecho romano nacieron para que los hombres cumplieran determinadas conductas, siendo para estos un deber jurídico; de lo contrario, si no obedecían, eran sancionadas como delitos. Justiniano dijo: obligatio est iurus vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solcendae rei secundum nostrae civitatis iura, lo que significa: la obligación es un vínculo jurídico por el cual somos constreñidos con necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. En la teoría de Buonafonte, la obligación romana nació en tiempos arcaicos, clasificándose su incumplimiento dentro de los delitos. Cuando algún romano cometía un delito, este nacía a favor de la víctima y de su familia. El derecho de venganza, en el cual se aplicaba la ley del tailón, que es el ojo por ojo, diente por diente, consistiendo en el derecho que tenían para obligar al culpable o a su familia a realizar ciertos trabajos por el cual el culpable quedaba obligado o atado a la víctima como una especie de rehén. Este castigo era una atadura como una garantía de venganza. Aparte de someterse a cumplir con lo que un romano no realizó en su momento, si éste no cumplía con lo mandado, podía ser castigado dándole la muerte por incumplimiento a lo desobedecido. Estas dos cuestiones fueron evolucionando, por lo cual fueron modificados en el año 326 a.C. por la Lex Paetelia, misma que consistía que si el rehén no cumplía con lo ordenado, podía cumplir con sus bienes siempre y cuando tal condición no proviniera de un delito. Es a partir de este momento en el que la obligación obtuvo su concepto, siendo un lazo o vínculo jurídico entre dos sujetos por el cual el acreedor tiene derecho a determinada conducta que el deudor debe realizar. Un ejemplo sería que, por ejemplo, si el pater familias podría adquirir una deuda y si éste no cumplía, la responsabilidad podía recaer en uno de sus hijos o en cualquier otro miembro de la casa, haciéndose este rehén para pagar el adeudo que el padre habría adquirido, quedando a esta persona como una garantía por tal incumplimiento. Elementos de la obligación. Para que la obligación nazca es importante que exista el sujeto y el objeto. De lo contrario, no podrían existir las obligaciones sin estos dos elementos, como el sujeto. Para que nazca una obligación siempre deben existir determinados sujetos, a saber, el sujeto activo o acreedor, que sería el creditor, o el sujeto pasivo o deudor, que sería el debitor. El acreedor es la persona titular de un derecho personal o de crédito, en virtud del cual se le faculta la conducta de otras personas, la del deudor, quien a su vez debe cumplir con ella. En este derecho personal o de crédito que tiene el acreedor es un derecho subjetivo, ya que implica un facultamiento de conducta. Entre el acreedor y el deudor siempre existe la relación de la obligación que los constituye, siendo este el objeto, siendo también elemento de obligación. Objeto. El objeto de la obligación consistía en la conducta que el deudor debía observar en provecho del acreedor, siendo un dare, facere o praestare. Dare se usaba para la transmisión de dominio de alguna cosa, es decir, hacer el acreedor propietario de algo. Un ejemplo sería una permuta, donde los contratantes se obligan a transmitir la propiedad de algo. Facere consiste en hacer, pero no implica la transmisión de dominio de algo. Un ejemplo sería un contrato de arrendamiento, donde se presta un bien inmueble, pero no se transmite el dominio de este. Prestatare consiste en que una persona alude sus obligaciones, por lo cual una tercera las absorbe. Un ejemplo sería un aval. Asimismo, las características del objeto no tenían que ser contrarias a la ley o a la moral, ni a las buenas costumbres. Deben ser determinadas o determinables, valorables en dinero y por último deben estar dentro del comercio. Clasificación de obligaciones. En época romana las obligaciones se clasificaban de 4 formas, atendiendo a los sujetos, las cuales se dividían en ambulatorias, correales o solidarias, parciales mancomunadas o a prorata. La segunda era atendiendo al objeto, las cuales se dividían en divisibles e indivisibles, genéricas y específicas, y alternativas y facultativas. Luego, la tercera era atendiendo al derecho del cual provienen, que eran las civiles y honorarias, y luego atendiendo a su eficacia procesal, que eran las obligaciones civiles y las obligaciones naturales. Las ambulatorias se podían dar en 4 casos.
la obligación de pagar los daños causados por un animal, un esclavo o un hijo a cargo de quien sea el dominus cuando el perjudicado ejerce la acción correspondiente, la obligación que tiene el propietario, el enfiteuta y el superfisario de pagar los impuestos vencidos aun cuando la falta de pago se deba a otras personas, es decir, aquellas que con anterioridad tuvieron tales títulos. La obligación de restituir lo adquirido con violencia, que corresponde a cualquiera que haya obtenido un provecho o que tenga la cosa en su poder. Y la obligación de repartir el muro a cargo de quien era dueño del inmueble sirviente en el momento de su pedida reparación. En este caso también puede estar incierto el acreedor, quien será quien quiera que sea el propietario del edificio dominante en ese momento. Parciallas, mancomunadas o prórrata. Aquí existen diversos sujetos, ya sea un acreedor y varios deudores o bien varios acreedores y un deudor, o viceversa. Pero existe solo una obligación que liga a estas personas. Cada uno de los acreedores solo tiene derecho a exigir una parte del crédito, y si habían varios deudores, cada uno de ellos solo deberá pagar una parte de la deuda. Solidarias y correales. Si hay varios acreedores, se habla de correalidad y solidaridad activa. Si hay varios deudores, se refiere a correalidad y solidaridad pasiva. Si existen varios acreedores y varios deudores a la vez, se trata de correalidad o solidaridad mixta. Estas obligaciones se diferencian de las mancomunadas porque cada acreedor tiene derecho al crédito íntegro o cada deudor debe pagar la deuda en su totalidad. El pago efectuado por uno de los deudores exige la obligación y libera a los demás. El que pagó puede a su vez cobrar a los otros codeudores la parte que les corresponde, así como los coacreedores pueden exigir su parte al acreedor que recibió el pago. Lo anterior era posible bien porque los coacreedores o codeudores así lo hubieran convenido antes de constituirse la obligación o porque existiera entre ellos alguna relación interna. En Roma se consideraba que estas obligaciones solidarias solo se podían realizar mediante tres formas: el contrato, el testamento y la ley. Contrato, pues mediante este medio se realizaba la voluntad y el consentimiento de las partes, mismo que podían pactar la forma de cubrir la obligación entre las partes. Testamento, porque el testador podía dejarlo así acordado para que sus herederos cumplieran con sus disposiciones. El testador ordenaba que sus herederos entregaran determinada prestación a favor de una persona. Ley, las que nacieran por medio de delitos, si es que eran cometidos por varias personas, estas tenían que ser responsables por cada una de sus hechos cometidos. Divisibles e indivisibles. Son divisibles solo cuando la prestación es posible ejecutarla en parte sin alterar su herencia. Por ejemplo, un bien inmueble es divisible porque se puede vender en determinadas fracciones, excepto de la servidumbre, pues la división perdería su naturaleza. Y es indivisible en el caso contrario. Un ejemplo sería un esclavo o un animal, pues al tratar de dividir perdería su esencia. Genéricas y específicas. Son genéricas aquellas que el deudor estaba obligado a entregarlas en su totalidad. Un ejemplo sería un caballo o un esclavo. De lo contrario, si se perdía la cosa prestada por fuerza mayor, esta se podía restituir por otra igual. Si el acreedor prestaba un caballo, y se perdió de su establo, el deudor podía restituirlo por otro de la misma especie, valor y naturaleza. Las específicas. La obligación era de entregar la misma cosa. Por ejemplo, si se le prestaba un rancho, el deudor estaba obligado a entregar el mismo bien con las mismas características que fue entregado al deudor, o bien si se le prestaba un esclavo, ese mismo lo tenía que regresar. Alternativas y facultativas. Las alternativas son las que se señalan varias prestaciones por la que el deudor cumpla solo alguna de ellas, a elección suya o al acreedor, salvo que haya llegado a otro acuerdo. Por ejemplo, si el acreedor le prestaba al deudor un esclavo y se había llegado también al acuerdo de que el deudor le podía pagar con el esclavo o con un bien inmueble.
Las facultativas son aquellas en que el deudor se obliga al cumplimiento de una prestación determinada, aunque reservando para sí la facultad de liberarse cumpliendo con otras distintas. Así, el obligado por un fallo condenatorio a resarcir los daños causados por un animal de su propiedad podía liberarse al entregar el animal noxae detitio. Civiles y honorarias. En las instituciones de justicianos se dice que la división principal de las obligaciones se reduce a dos clases, civiles y pretorianas. Son civiles las que han nacido por las leyes o reconocido por el derecho civil. Son honorarias las que el pretor ha establecido por su jurisdicción, las nacidas por el derecho honorario. Civiles y naturales. Las civiles eran obligaciones provistas de una acción, las cuales permitía al acreedor exigir judicialmente al deudor en caso de incumplimiento. Las naturales eran aquellas que, aun cuando carecían de acción, producían consecuencias jurídicas. Así, el acreedor insatisfecho podía retener el importe de lo pagado voluntariamente por el deudor sin que éste pudiera alegar pago de lo indebido. Fuente de obligaciones. Se llaman fuentes de las obligaciones aquellos hechos a los cuales el ordenamiento jurídico de Roma atribuía eficacia de hacer surgir un vínculo obligatorio entre dos o más personas. Gallo señala que las fuentes derivan de los contratos y de los delitos. Omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto. Toda obligación o nace del contrato o nace del delito. En época de Justiniano, las fuentes de las obligaciones fueron clasificadas por el contrato, el delito, el cuasicontrato y el causadelito. Contrato, que es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas que tienen por objeto producir consecuencias del derecho civil. Entre los contratos más destacados en Roma estaban los de compraventa, comodato, aperseria, mandato y permuta. Delito, que es un hecho contrario y castigado por la ley. El derecho romano clasificó los delitos romanos como públicos, crimina, y privados, delicta. Los públicos atacaban directa e indirectamente el orden público o la organización política o a la seguridad del Estado. Los procesos que tendían a reprimir estos delitos eran llamados crimina o judicia pública. Los delitos que se cometían eran el perjurio, la magia, el incendium, el parricidum, el perduelito y la tracción o poditio. Los delitos privados eran perseguidos a petición de la parte ofendida. Mediante un juicio ordinario eran castigados con una multa privada otorgada a favor de la víctima. A la víctima se le denominaba acreedor y el delincuente deudor. Los principales delitos eran el robo, el daño de propiedad ajena, las lesiones, la rampiña, la intimidación, el dolo y el fraude de acreedores. Cuasicontrato. En el derecho romano, una obligación nacía de un cuasicontrato, es decir, en esta figura no se tiene el acuerdo de voluntades de dos o más personas contratantes llamado consentimiento. Cuando se realizaba la consumación de determinados actos lícitos que se producían efectos análogos a los de un contrato. Los cuasicontratos se parecen a los contratos por ser lícitos y nacen obligaciones, pero se diferencian de estos por la falta de consentimiento. Los principales cuasicontratos eran, según las instituciones de Justiniano, la gestión de negocios, el enriquecimiento ilícito y el ex roida de iactu. Causidelito. Es un hecho ilícito que no está clasificado entre los delitos. En Roma se decía que el causidelito era una figura delictiva creada por el derecho honorario y que había sido contemplado como delitos. Los causidelitos se dividían en 4. Torpeza o deshonestidad judicial, que es cuando el juez que llevaba el juicio dictaba una sentencia injusta, sea por simple falta o dolo, y volvía el pleito contra él, estaba obligado a reparar el daño causado, por lo que se le condenaba al pago de una indemnización. Effusum et deiectum, cuando un líquido arrojado o un objeto sólido caído desde un edificio sobre la vía pública causaba algún daño, el habitante principal del edificio respondía por el doble del valor del daño causado. Y positum et suspensum, cuando se ha colocado o colgado sobre la vía pública un objeto que podía causar un daño, cualquier ciudadano podía denunciar el peligro y recibía entonces una recompensa de una multa privada de 10.000 sestercios.
Robos y daños sufridos en naves, hoteles y establos. Cuando se ha cometido un robo o se ha causado un daño sobre un navío o en una posada u hotel, la víctima puede escoger entre la persecución al culpable, si hasta se le conoce, o una acción contra el dueño, quien es responsable, a menos que exista una convención en contrario. Ejecución de obligaciones. Las ejecuciones de las obligaciones consistían cuando se daban 3 factores. El deudor no cumpliera con las obligaciones en el término acordado o bajo las condiciones pactadas, es decir, incurre en mora. Por causas imputables al deudor, no daba cumplimiento a las obligaciones, siendo que incurría en dolo y en culpa, y no cumplía por causas fortuitas o fuerza mayor. Ahora, estas características mencionadas se pueden definir como, por ejemplo, la mora, cuando un deudor no cumple debido a su negligencia, por ejemplo, retraso que está injustificado para la entrega de una determinada mercancía. A esto se le denominaba mora. Cuando un deudor no cumple debido a su negligencia, por ejemplo, retraso injustificado para la entrega de una determinada mercancía, a esto se le denominaba mora debiitoris. Este incumplimiento tenía que comprobarse siempre y cuando la deuda estuviera vencida, así como el acreedor tenía que hacerlo valer mediante una interpelación. También el acreedor podía incurrir en mora en el supuesto de que éste rechazara sin justa causa la oferta del pago ofrecido por el deudor. A esto se le denominaba mora creditoris, y el deudor podía depositarla en establecimientos públicos y así quedaba liberado de la obligación. Dolo. El dolo es cuando el deudor no cumple con la obligación y tiene toda la intención de cometer tal incumplimiento con tal de dañar al acreedor. Culpa. Se da cuando el deudor ocasiona un daño impidiendo la realización de la obligación por su falta o negligencia. Existen 2 tipos de culpa. Culpa lata, que es la culpa grave, es cuando existe un descuido excesivo, es decir, no se prevé lo que hubiera sido previsible, y culpa levis, siendo la culpa leve, solo se respondía del dolo. Esta a su vez podía ser in abstracto o inconcreto. In abstracto se presentaba cuando el deudor no hubiera observado los cuidados de un buen padre de familia. In concreto se comprobaba comparando la conducta del deudor con el grado de ciudadano que él mismo acostumbraba a observar en sus demás negocios. Caso fortuito y fuerza mayor. En el caso del caso fortuito o fuerza mayor, cuando el deudor no cumplía con su obligación debido a un acontecimiento o evento que le era imputable, se puede distinguir este caso fortuito por ser un hecho no imputable que impide y excusa el cumplimiento de la obligación. Un ejemplo sería el fallecimiento del deudor o del acreedor. Fuerza mayor es cuando un acontecimiento de la naturaleza, por ser imprevisible, impedía el cumplimiento de la obligación, por ejemplo, un terremoto. En estos supuestos, el deudor quedaba liberado del adeudo, salvo en pacto contrario. Transmisión de obligaciones. El crédito se puede transmitir al igual que el adeudo. Así el acreedor podía ceder a un tercero y un nuevo deudor podía asumir la obligación del primer deudor. Un ejemplo sería la cesión de créditos. La cesión de créditos se refiere a la situación del acreedor por otras personas a quien se le transmiten los derechos nacidos de un vínculo obligatorio. El acreedor original que transmite el crédito se le denomina el cedente. El nuevo acreedor es el cesionario y al deudor se le llama cedido. Entonces está el cedente, el cesionario y el cedido. El cedente quedaría libre de cargos y el cesionario y el cedido se llevaría la obligación entre estos dos. En la época romana se manejaban con 2 figuras jurídicas para ceder los créditos: el novatio, donde se cambiaba de acreedor, y el procuratio in rem suam, que era la presentación procesal. En el novatio se realizaba la sustitución de una obligación u obligaciones por una nueva, cambiando de acreedor. El deudor tenía que dar el consentimiento de este cambio de acreedor, toda vez que él era el que tenía que cubrir la deuda al nuevo acreedor. Existieron limitaciones para este novatio, ya que el comprador del crédito no podía reclamar del deudor una suma superior a la que ya pagó por el crédito. Procuratio in rem suam. El acreedor cedía su crédito a un representante procesal mediante un mandato para que lo cobrara judicialmente al deudor a su nombre.
pero un beneficio propio, cediéndole de esta manera en el derecho de acción para que solamente cobrara el adeudo, aunque en caso de que falleciera el cedente no se extinguía la deuda. Aquí también existieron limitaciones para esta figura jurídica, por lo que se prohibió ceder créditos a favor a personas poderosas debido a su elevado rango social. La asunción de deudas es cuando se sustituía al deudor con otra persona que asume la deuda, es decir, esta se compromete a pagar la deuda del primer deudor. La persona originaria del adeudo se le denomina delegante, a la que asume se le llama delegado y al acreedor se le llama delegatario. En este caso el delegante saldría de la obligación y solamente quedarían el delegado y el delegatario. Extensión de obligaciones. Normalmente se extingue una obligación cuando ha dado total cumplimiento el deudor, pero en el derecho romano se disolvía la obligación. Esta era una ligadura que requería de un desligue. A esto se le denominaba contrarius actus. Por tanto, se tenía que cumplir un proceso. Tratándose de un préstamo celebrado pro el antigui contrato del nexum, la extinción de la obligación se lograba mediante un acceptilatio, que era una pregunta seguida de una respuesta. El deudor preguntaba: ¿Quod ego tibi promisi abesne acceptum? ¿Tienes por recibido lo que prometí? Y enseguida respondía afirmativamente el acreedor: a ver, lo tengo. Y si la obligación era literis, que hacía de un asiento en la contabilidad del acreedor, requería para exigirle una inscripción inversa a la primativa en los libros del acreedor. En la época republicana nacieron dos formas de exención de las obligaciones: ipso iure y oppo exceptionis. Modos que operan ipso iure: pago, novación, confusión, pérdida de la cosa debida, mutuo desentimiento, concurso de causas lucrativas, muerte o captis de minuto del deudor. Estas formas de extinción se podían hacer valer de cualquier etapa del juicio y hacían desaparecer la obligación en forma absoluta. El pago no solo es la entrega de una cantidad de dinero, sino a que cumpliera con todas las demás prestaciones que nacían de la obligación, siendo un dare, facere, praestare, non facere o pati. El dare consistía en quien debía hacer el pago, siendo el deudor o su representante. El facere es que el pago lo debería entregar al acreedor o a un representante de este en los casos de un tutor, procurador, mandatario, etc. El praestare es la forma de hacer el pago conforme a lo convenido por las partes cuando se asumió lo obligado. El non facere o pati es el lugar donde debe hacerse el pago y el tiempo de pago. Todas estas características se asumían una vez que la obligación era pactada o bien una vez que tenía el consentimiento del acreedor y deudor. Se podían modificar las obligaciones contraídas posteriores al inicio de esta. La novación es la sustitución de una obligación por otra. Al momento de contraer una nueva obligación, se extinguía la anterior. La confusión, cuando el acreedor se volvía deudor y el deudor asumía el cargo de acreedor. Pérdida de la cosa debida: si el objeto de la obligación fuera una cosa específica y se perdiera por alguna causa no imputable al deudor, la obligación también se extinguía. Mutuo desentimiento, cuando el acreedor y el deudor tenían el mutuo consentimiento de terminar la obligación. Concurso de causas lucrativas existe cuando el acreedor adquiere por diferente causa el objeto específico que se le adeuda. Un ejemplo sería si en un testamento se ordenaba al heredero entregar un objeto específico a un legatario y el objeto entraba a su patrimonio por otra causa antes de que el heredero hubiera podido cumplir este encargo. Muerte o captis de minutio del deudor: cuando el deudor falleciera, se extinguía la obligación, o bien cuando el deudor adquiriera una discapacidad de derecho absoluta que le impedía cumplir con la obligación. Un ejemplo era cuando éste perdía la libertad y la ciudadanía. Modos que operan ope exceptionis: la compensación, el pacto del non petendo. Las excepciones debían insertarse en la fórmula, la demanda, y proponerse in iure, que es la etapa procesal en la que el magistrado organizaba el juicio,
y a fin de que el juez pudiera tener en cuenta en el momento de dictar el veredicto. La compensación es otra forma de extinción de la obligación cuando dos personas son deudoras la una de la otra, es decir, el deudor opone al acreedor un crédito que tiene a su vez en contra de este. Para que se diera este supuesto se tenía que cumplir con 4 cosas: que las deudas estuvieran vencidas, que el acreedor y el deudor tuvieran el mismo objeto, es decir, deudas u otra igualitaria obligación, que fueran líquidas y que fueran válidas. Tal compensación tenía que ser consentida para que se diera el supuesto tanto del acreedor como del deudor. El pacto non petendo es cuando el acreedor hacía a su deudor la remisión de la deuda, el pactum conventum, o por el cual le concedía un pedazo, el pactum intra tempus, para cumplir con la obligación.